Hola a todos y bienvenidos a Dark Sweet True Crime. Soy Angie y me hace muchísima ilusión darles la bienvenida a mi canal. En este primer episodio viajaremos a la Bogotá de los años 40 para descubrir la historia de un hombre que convirtió la confianza en su arma más peligrosa, el Dr. Mata. Buenaventura Nepomuceno Matallana es el nombre de nuestro protagonista de hoy, más conocido posteriormente como el Dr. Mata o el Tinterillo Asesino. Fue uno de los criminales más enigmáticos y estudiados de la historia de Colombia. Nació en agosto de 1891 en Chiquinquirá, Boyacá, Colombia. Esa parte la tenía que leer. Aunque algunas fuentes aseguran que era originario de Caldas. Su infancia está envuelta en misterio. Algunos relatos dicen que habría sido abandonado por su madre y recogido por una menor de edad, aunque otras versiones señalan que fue hijo natural de una adolescente muy joven. Se dice que él no aceptaba tener madre y despreciaba públicamente a la mujer que lo crió. Incluso cuando dicha mujer enfermó gravemente, aunque Matallana colaboraba con dinero, se rehusaba a que lo tratara como un hijo. Su relación con la figura materna fue fría, distante y probablemente determinante en su personalidad posterior. Comenzó a delinquir en 1910, con 19 años, formando su propia banda o asociación criminal, cometiendo multitud de asaltos hasta 1924. Asaltaban fincas, casas residenciales y personas itinerantes. En una ocasión intentaron asaltar el templo de Caldas, en Boyacá, en pleno Viernes Santo. Se dice que en pleno enfrentamiento hubo un tiroteo y 2 muertos, pero Matallana logró salir ileso de aquella situación, incluso habiendo testigos, logrando así evadir a la justicia. Paralelamente, en 1920, Matallana ocupó el cargo de secretario de la alcaldía en Caldas, un puesto que le ayudó a ganar conocimiento sobre el Código Penal colombiano, algo que sería fundamental más tarde en su modus operandi. Matallana fue señalado en varias ocasiones como el presunto cabecilla de una cuadrilla de bandoleros, acusados de cometer varios asesinatos en Cundinamarca, pero en 1925 fue absuelto por falta de pruebas. Tras ser absuelto, se traslada a Bogotá, donde empieza a presentarse como abogado, sin haber obtenido ningún tipo de título. Se instala en una oficina en el centro de la ciudad, donde adornaba las paredes con, obviamente, certificados y diplomas falsos. Su imagen era excelente, traje y corbata impecables, voz elocuente y modales de caballero. Tenía una alta capacidad de manipulación. Elegía víctimas crédulas con ahorros o herencias y las convencía de firmar poderes legales. En esa época, Bogotá vivía un auge comercial. Miles de personas necesitaban abogados y gestores. Matallana aprovechó ese vacío. Se ganaba la confianza de familias de clase media y comerciantes, ofreciendo gestiones jurídicas o inversiones seguras. Estas primeras asesorías eran las raíces de su modus operandi, estafas encubiertas por trámites legales. Así fue, ganándose la confianza y el respeto de la gente y ocultando su oscuro pasado, como empezó a ser conocido como el Dr. Mata, una obra de teatro social. Entre mediados de los años 30 y 40, su reputación crece y gente de todo tipo acude a él por asuntos legales, ya que era considerado un jurista de confianza por varios comerciantes. Recordemos que Matallana nunca obtuvo un título real de abogado o similar. En estos momentos, su modus operandi ya estaba consolidado. Primero, convencía a las víctimas de otorgarle poderes financieros o notariales. Luego, retiraba dinero o vendía propiedades en su nombre. Y finalmente, cuando el engaño corría riesgo de ser descubierto, la víctima desaparecía. Así operó finalmente por varios años, creyéndose intocable, incluso se presentaba a sí mismo como asesor político. Aunque su vida pública mostraba un hombre culto, educado y de modales refinados, en lo personal Matallana tenía una existencia caótica y doble.
Se sabe que tuvo varias relaciones simultáneas, algunas con mujeres de clase media, las cuales lo veían como un caballero distinguido y confiable. Usaba el mismo encanto y labia que con sus víctimas. Prometía matrimonio, estabilidad o protección, pero en realidad las utilizaba como parte de sus redes de manipulación. En cartas y testimonios de la época se mencionan a 2 mujeres claves: una esposa legítima de la que se distanció pronto y un amante con la que mantenía una relación oculta en Bogotá. Algunas versiones periodísticas y notas populares mencionan que su esposa era una mujer llamada Gregoria Sarmiento, con quien habría contraído matrimonio y que habría sido mayor que él. Hay indicios de que ese matrimonio fue más por conveniencia financiera que por afecto genuino. Con las 2 mostraba una fachada de afecto, pero en el fondo las controlaba emocional y económicamente, como hacía con sus clientes. Algunas fuentes policiales indican que alguna de sus parejas podría haberlo estado ayudando sin saberlo en sus estafas, firmando documentos o entregando dinero a su nombre. Nunca se probó judicialmente, pero contribuyó a su fama de manipulador. Un hombre que seducía con inteligencia y usaba el amor como herramienta de poder. Esta parte de su historia revela un Matallana aún más complejo. No solo un estafador y asesino, sino un individuo que jugaba con los sentimientos ajenos con la misma frialdad con la que falsificaba un documento. En 1947 ocurre el caso más documentado: Alfredo Forero Vanegas, comerciante bogotano. Forero desaparece tras reunirse con Matallana. Su cuerpo aparecería meses después con signos de violencia. Alfredo Forero Vanegas era un hombre de negocios respetado, de clase acomodada. Vivía en Bogotá en plena década de 1940, una ciudad en expansión donde los comerciantes como él eran pilares de progreso económico. Era considerado un hombre trabajador, prudente y correcto, perteneciente a una clase media urbana emergente. No era millonario, pero habría trabajado duro para ganarse una vida cómoda. Confiaba en la ley, en los sellos notariales y en la palabra de los doctores. Sus familiares lo describían como reservado, pero cordial, con reputación intachable y sin enemigos conocidos. Se movía en ambientes donde la palabra de un abogado o un notario tenía peso casi sagrado, lo que explica por qué confió en Matallana. Forero buscaba asesoría para una inversión en tierras, posiblemente relacionada con una finca o propiedades en Usme. Matallana, quien se presentaba como un abogado experto, le ofreció gestionar los documentos, convenciéndolo de otorgarle los poderes notariales para agilizar el proceso. Se dice que Forero viajó con Matallana hacia el área de Calderitas en Usme para revisar los terrenos vinculados a la transacción. Matallana lo convence para firmar poderes o documentos legales para manejar sus propiedades bajo falsas promesas. Algunos testigos vieron a Forero salir de la finca esa tarde. Sería la última vez que se le viera con vida. Los días posteriores, Matallana acudía a su oficina con normalidad. Conocidos de Forero le preguntaron por él, a lo que él contestó que se encontraba fuera del país o haciendo negocios fuera de Bogotá, llegando incluso a enviar telegramas falsos haciéndose pasar por Forero, lo que disipó temporalmente las sospechas hacia él. Matallana se aprovechó del prestigio que ya tenía como abogado y de la lentitud de los medios de comunicación. Durante esos días logró vender la idea de que Forero se encontraba en el extranjero. Ese lapso fue suficiente para borrar rastros, falsificar documentos y deshacerse del cadáver. 1 o 2 semanas después, al ver que Forero no regresaba ni recibía ningún tipo de noticia o información verídica, su familia acude a las autoridades. La policía verifica la existencia de los telegramas presentados por Matallana, notando inconsistencias en la firma y el lenguaje utilizado, el cual no era propio de Forero. Descubrirían que Matallana se habría quedado con documentos y poderes de Forero. En ese momento detienen a Matallana, pero aún no tenían un cadáver, por lo tanto solo podían investigarle bajo sospechas de fraude y desaparición. En las labores de investigación, la policía descubre que su empleado o colaborador Hipólito Herrera había acompañado a Matallana a su reunión con Forero y procedieron a arrestarlo e interrogarlo. Al principio Herrera lo negó todo, pero finalmente, tras horas de interrogatorio, acabó confesando y dando indicaciones de dónde estaría el cuerpo. Un dato curioso es que se dice que Herrera acabaría confesando a cambio de un plato de caldo de gallina. Ese detalle se convirtió en anécdota nacional. Según la confesión de Herrera, acompañó a Matallana a enterrar el cuerpo de Forero en los terrenos de Calderitas, la propiedad vinculada al propio Matallana. Dio a la policía indicaciones precisas del lugar, describiendo el sitio con vegetación y accidentes del terreno.
El cuerpo fue encontrado semienterrado a poca profundidad, cubierto con tierra, ramas y restos vegetales. Era una zona boscosa y húmeda, con terreno irregular. Se encontraba cerca de un sendero de uso agrícola. Estaba en avanzado estado de descomposición, envuelto parcialmente en tela o saco. Tenía golpes contundentes en la cabeza y en el torso, traumatismos en cabeza y costillas. No se reportaron signos de disparos ni de cortes profundos, lo que coincide con una muerte por traumatismo craneoencefálico. La identificación fue posible gracias a rasgos físicos que coincidían con la descripción de Forero, ropa y accesorios personales y un anillo que la familia reconoció. Algunos relatos mencionan que Matallana le habría amputado un dedo para dificultar la identificación. Una vez el cuerpo de Alfredo Vanegas Forero fue identificado, la figura pública de Nepomuceno Matallana se derrumba y comienza el proceso judicial más famoso de Colombia de los años 40. Cuando la policía confirmó mediante el testimonio de Hipólito Herrera que el cadáver encontrado en las calderitas correspondía a Alfredo Forero, el caso pasó de desaparición sospechosa a homicidio comprobado. El juez de instrucción emitió una orden inmediata de captura contra Nepomuceno Matallana, quien ya estaba bajo investigación por estafa y falsificación de documentos. Matallana fue arrestado en Bogotá y trasladado a una celda judicial en La Picota. Desde su detención, Matallana negó toda implicación en el crimen. Matallana sostuvo que Forero estaba vivo y había viajado fuera de la ciudad, que las cartas y telegramas que se consideraban falsos eran auténticos, que su relación con Herrera era laboral y no criminal. Intentó desacreditar a Hipólito Herrera diciendo que su confesión había sido obtenida bajo coacción. La prensa explotó el caso. Los titulares lo llamaron por primera vez el Dr. Mata. Los periódicos describían a Matallana como un hombre educado, refinado y de impecables modales, lo que causó un enorme impacto. Nadie podía imaginar un asesino detrás de esa fachada. Se convirtió en una figura mediática, al punto de que su juicio fue un espectáculo. Mientras esperaba juicio, el 9 de abril de 1948 ocurre el Bogotazo, el levantamiento popular tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Matallana se fugó de la cárcel aprovechando el revuelo, pero poco después sería capturado y encerrado de nuevo. El proceso judicial fue tan mediático que debió trasladarse al Teatro Municipal de Bogotá para permitir la presencia de público, prensa y jurados. Durante las audiencias, Herrera repitió su confesión en público, describiendo la participación de Matallana. Se presentaron pruebas documentales, poderes falsificados, los telegramas falsos, etc. La identificación del cuerpo de Forero fue confirmada por su familia y peritos. Matallana se mantuvo impasible, con un tono intelectual, consciente del daño, pero sin remordimiento, y convencido de ser más inteligente que el sistema. Incluso sonreía y corregía detalles legales del proceso, mostrando su control y frialdad. La sentencia la voy a leer porque tiene telita. En 1949, el tribunal dictó sentencia condenatoria por homicidio agravado, en el caso de Alfredo Forero Vanegas. Fue sentenciado a 24 años de prisión, la pena máxima posible en Colombia en ese momento. En ese momento no existía cadena perpetua en Colombia. El tribunal ordenó también el embargo de bienes obtenidos mediante fraude. Su cómplice, Hipólito Herrera, recibió una pena menor por colaboración. Matallana fue trasladado a la cárcel La Modelo, donde cumplió su condena. Dentro del penal se ganó la fama de abogado de los presos, redactando recursos legales y apelaciones para otros reclusos. Conservó su estilo pulcro y su manera educada de hablar, manteniendo la máscara de doctor. Algunos periodistas que lo visitaron mencionaban que seguía justificando sus crímenes con tecnicismos legales, sin aceptar ningún tipo de culpa moral. Murió en prisión el 24 de enero de 1960, en la enfermería de La Modelo, por bronquitis e insuficiencia cardíaca. Fue sepultado en el cementerio central de Bogotá. Nunca confesó ningún asesinato ni mostró ningún tipo de arrepentimiento. Tras la condena por el caso Forero, la policía y la prensa colombiana intentaron vincular a Matallana con decenas de desapariciones ocurridas en condiciones idénticas, todas relacionadas con trámites legales y entrega de bienes. Como por ejemplo, esto también lo voy a leer. María Luisa Laverde, supuesta inversionista que firmó poderes y desapareció. Pedro Sarmiento,
comerciante, firmó documentos y nunca regresó. Emilio Caicedo, víctima de estafa y desaparición similar a la de Forero. Campesinos de Usme y Sibaté. Varios compradores de tierras o inversionistas rurales que perdieron contacto tras negociar con Matallana. Clientes del bufete falso. Personas que acudieron a él por trámites de herencia o ventas y luego viajaron misteriosamente. Ninguno de estos casos llegó a sentencia porque no hubo cuerpo, denuncia directa o pruebas materiales. Las familias muchas veces no sabían que habían sido víctimas hasta después del juicio de 1949. Ninguna de esas muertes fue judicialmente comprobada y el doctor Mata murió sin confesar y sin que se esclarecieran los demás casos. El caso del doctor Mata marcó a toda una generación. Detrás de los títulos falsos y la sonrisa cortés se escondía un hombre calculador, capaz de asesinar para mantener su fachada. Su condena cerró solo una de las muchas historias inconclusas. Decenas de familias nunca supieron qué ocurrió con sus familiares desaparecidos. Matallana murió sin remordimientos, pero también sin gloria. Su nombre, que alguna vez inspiró respeto, terminó convertido en sinónimo de engaño y muerte. Y así Colombia aprendió una lección amarga, que a veces la mentira se disfraza de inteligencia y el mal de educación.